Esas son las preguntas, ¿verdad? Las interrogantes que planteamos el día de hoy para este tema. En la unidad anterior, en las clases anteriores, estábamos revisando las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Donde nos hablaba del amor. La primera cualidad que nos hace semejantes a Dios. Ahora vamos a ver lo que Jesús nos dice sobre la libertad, porque esta es la segunda característica propia del hombre que nos asemeja a Dios. Entonces, la primera es el amor y la segunda es la libertad, ¿sí? Y para esto, entonces, el apóstol Pablo nos dice, Cristo nos liberó para que fuéramos libres, ¿sí? La peor esclavitud en la que el hombre puede caer, ¿sí? Es el pecado. Y ya hemos hablado algunas de las citas del pecado, ¿verdad? Esta es una esclavitud interior de la que solamente podemos salir con ayuda de Dios. Cualquier otro tipo de esclavitud que nosotros pensemos, ¿verdad? O que podamos caer, es esperada o incluso y el esfuerzo humano, pero esta es la esclavitud que se produce en el interior del hombre y entonces nos condena a ser infelices. Y bueno, pues eso es algo contrario al proyecto de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante revisar este tema. La libertad, al igual que el amor, proviene de experimentar la vida en abundancia. Se fijan que por eso cómo vamos uniendo todos los conceptos que llevábamos, ¿sí? Jesús con su muerte y resurrección nos libera de la esclavitud del pecado. Por eso somos libres ya entonces de los vicios, de nuestro mal carácter, de las cosas que nos llevan a no disfrutar una verdadera vida en abundancia. Si bien es cierto que no estamos hablando de esta esclavitud de los grilletes o de estar en una prisión, ¿verdad? La esclavitud que da el pecado nos ata también. Parece que nosotros solo nos pusiéramos estos grilletes, ¿verdad? Pero nos ata porque tenemos a cosas, nos atamos a personas, a pensamientos, inclusive a criterios, aunque sean buenos y malos. Y esto es terrible porque cualquier otra esclavitud le podemos encontrar remedio. Pero cuando esa esclavitud que me aprisiona está dentro de mí, ¿cómo le hacemos? ¿A dónde, verdad? Esta angustia, esta frustración que existe en nosotros, pues nos atormenta, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, pues es algo que está dentro de mí, ¿qué puedo hacer? Y a lo mejor alguno de nosotros podemos llegar a pensar, no, pues ¿sabes qué? Pues yo sí soy libre, ¿verdad? O sea, yo sí tengo esta libertad. Pero ¿será verdad? ¿Seremos realmente libres? Ser libre es la capacidad que tiene el hombre para poder, como decíamos al principio, tres cosas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta si somos libres, si nosotros podemos tener sin retener, si nosotros podemos ser buenos administradores y tenemos libertad interior. Con estos tres aspectos vamos a ir revisándolos para poder, ¿verdad? Ser libres. Entonces vamos a revisarlo, vamos a pensar en estos tres aspectos que vamos a desmenuzar un poquito. Ok, entonces el número 1 es tener, pero sin retener. Vamos a revisar la cita número 1 de Primera de Corintios 3, 21-13, por favor. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todo es de ustedes. Pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Muy bien. Estamos viendo en esta cita cómo Pablo les decía, a ver, no, aquí nadie es de nadie, no podemos estar diciendo que para un lado un equipo es equipo de quién eres. Había por ahí algunas situaciones, ¿verdad? En la primera iglesia de
de celos, ¿verdad? Obviamente, de no, pues a mí mi maestro es Pablo, mi maestro es Pedro, yo estoy siguiendo a tal apóstol. Y bueno, no, aquí nos dice que no, que necesitamos y que somos de Jesús, ¿verdad? Que somos finalmente de Dios. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, pues esto nos permite ser libres porque ser nosotros mismos. No importa si nuestro pensamiento es mejor o qué criterios, ¿verdad? O sea, no importa eso, no importa que nosotros nos deja Dios ser libres, ¿sí? Y entonces nos recuerda que nosotros podemos mm, tener las cosas, ¿verdad? Nos pertenecen ciertas cosas, pero no los vamos a retener, ¿verdad? No los vamos a exigir o no los vamos a tener en este afán de nunca soltarlos y de no dejarlos, ¿verdad? Porque todas estas cosas son de Dios, ¿verdad? Entonces los vamos a tener, pero sin retener. ¿Cómo? No, fíjense que es un tema interesante porque también a veces pensamos como que en cosas muy obvias en el sentido de tener o de que somos esclavos de cosas malas, ¿verdad? O sea, a lo mejor es muy fácil decir, bueno, es que yo soy esclavo de X pecado y es muy evidente, pero no nada más esa libertad o esclavitud nada más se representan a lo mejor en cosas tan evidentes. A veces nos podemos esclavizar o podemos depender, mención ahí, de personas. A veces, por ejemplo, podemos caer en el egoísmo por aferrarnos a nuestros hijos, por ejemplo, por decir es que yo quiero lo mejor para ellos y yo dejo de hacer otras cosas por hacer cosas con mis hijos y a lo mejor puedo caer en un egoísmo que no me permite ser libre, no me permite realmente vivir esa libertad porque estoy aferrado y estoy esclavizado de ese sentimiento con los hijos. Yo siempre que vemos este tema me acuerdo mucho de un testimonio de una familia cuando nosotros estábamos en Monterrey en Vivir en Cristo, de una familia que en un campamento la hija mayor de ellos muere. Tenía ella un mal congénito y tenía como 17 años la chavita y ella fallece. Entonces, es algo que la verdad yo creo que pues todos es algo sumamente brutal, ¿no? El perder a un hijo. Y el testimonio que ellos daban de esa libertad, la verdad es que era impresionante, ¿no? O sea, ellos decían, bueno, ya platicando con los doctores, la niña tenía un mal congénito, la niña pudo haber muerto, dice, a los días de nacido, a los pocos meses, a los pocos años, dice, y Dios nos la regaló 17 años, dijo, nos concedió la dicha de tenerla 17 años con nosotros. Entonces, eso, a mí siempre me acuerdo mucho este tema porque es un ejemplo muy bonito de libertad. ¿Qué sucede? Que pues nosotros tenemos que entender siempre que somos seres espirituales, que estamos viviendo una etapa corporal, ¿verdad? Pero es una etapa. O sea, nuestra vida entera, nuestra vida verdadera va a ser una vida espiritual. Ahorita esto es una etapa nada más que nos está preparando para eso. Entonces, si nosotros vivimos en función de este mundo, pues estamos dejando muchas cosas incompletas para nuestra verdadera vida. Entonces, por eso, eso a mí se me hace un buen ejemplo, ¿no? Del tener, pero sin retener, el ser la capacidad de, bueno, no, a veces no pensar nada más como que estoy esclavo de algo malo, sino que también a veces cosas aparentemente buenas para nosotros nos pueden esclavizar y nos pueden alejar de esta libertad. No sé si me expliqué. Bueno, sí, porque fíjense, el demonio nos seduce con mucha delicadeza, para que caigamos en las redes del egoísmo, ¿sí? Nos hace creer que en tener está la libertad y la felicidad. Sí, no, pues es lo que oímos, es que hay que tener, hay que tener, hay que tener. Cuando yo tenga una casa más grande, cuando yo tenga el coche que quiero, esa camioneta, cuando yo vaya de vacaciones, cuando yo tenga otro terreno, se fijan, ahí entonces voy a encontrar la felicidad. No es en tener, o sea, no es en que tú vayas haciendo, porque entonces ahí te vas volviendo esclavo de todas esas cosas materiales que estás buscando, ¿verdad? Y en la peor esclavitud es esto, es el egoísmo, porque también dices, ya no puedo compartir, o sea, yo estoy juntando para hacer esto y no puedo compartir con nadie lo que yo estoy haciendo porque yo tengo que tener todo esto, ¿sí? Entonces ahí es donde nos metemos un poquito en este problema de tener, ¿verdad?
y nos volvemos egoístas, ¿verdad? Miren, vamos a revisar la segunda cita para ver si un poquito seguimos profundizando sobre este punto, que es Juan 6, del 4 al 13, por favor. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos. Al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 monedas de plata no alcanzarán para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo, hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en números de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Fíjense aquí que nos está hablando Jesús, la importancia del compartir. Había esta persona que tenía esos 5 panes y esos 2 peces, pero pues él hubiera podido decir, no, pues no. O sea, al fin y al cabo ni va a alcanzar para tanta gente. ¿Para qué los comparto? O sea, él hubiera podido decir, no, son míos. O sea, son míos y nada más voy a comer yo y por los otros que tengan hambre. Pero Jesús dice, no, pues él hace la bendición y él parte y comparte las cosas para darnos el ejemplo de que no es bueno que estemos acumulando. Y fíjense, hasta con pequeños detalles lo podemos experimentar, ¿eh? En la ropa, en nuestro closet se puede ver. Es que voy a dejar este pantalón para cuando adelgace. Este no lo puedo tirar por si engordo. Este, pues es el que me estoy poniendo ahorita. Y luego pues tengo uno azul, pues por si vuelvo a ir a tal fiesta. Y luego, ¿te fijas? O sea, cada uno empiezas, pero se nos olvida que allá afuera hay gente que no tiene. Pero yo no puedo compartir porque ¿qué tal que yo los vaya yo a necesitar? Entonces te vuelves esclavo pues de los pantalones y del closet para que esté llenito. Entonces se fijan en pequeños detalles, no nada más en grandes ejemplos como el que nos daba Octavio ahorita, ¿verdad? De que pues los hijos son prestados y eso es bien difícil entenderlo. Pero entonces, bueno, aquí vamos a aterrizarlo en nuestro closet. O sea, tenemos para todo, ¿verdad? Y si voy a la tienda y a lo mejor veo una oferta, digo, me lo llevo, porque no voy a hacer que lo vaya a usar. Pero ya tienes allá el del gordo, el del flaco y el no importa, sé todo, yo también quiero ese. Entonces, tenemos que aprender a tener sin retener, ¿sí? Ya que en el momento en que alguien venga y me diga que necesita un pantalón, pues diga yo, como esta persona que tenía los 5 panes y los 2 peces, oye, ahí va. ¿Ah? ¿A poco no le debe haber dado miedo a él decir, bueno, pues sí, llévate mis 5 panes y 2 peces, todo lo que tengo, ¿verdad? Pero fíjense cómo cuando comparte se multiplica y entonces sobra y entonces abunda todo. Y yo creo que todos hemos experimentado esa sensación de saber de, chin, pues nomás tengo uno, pero pues déjame lo comparto, ¿verdad? Y de repente dices tú, ¿de dónde salió tanto o cómo llegó la ayuda? ¿De dónde vino? No sabes. Pero el Señor todo lo multiplica. Pues claro, Él está al pendiente de nosotros y ve que venciste el egoísmo y entonces multiplica, ¿sí? Miren, vamos a ver ahora la cita número, ¿qué voy? En la 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí. En la 3, que es Juan 10, 17 al 18, por favor. El Padre me ama porque yo mismo doy mi vida y la volveré a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la voy a entregar. En mis manos está el entregarla y también el recobrarla.
Este es el mandato que recibí de mi Padre. Así es, gracias. Bueno, ¿qué dice aquí? Jesús, Él se da completamente. Él no tiene reservas. Él dio su vida. Él compartió todo con nosotros. Todo. Él no se guardó nada ni dijo, déjame guardo esto para cuando a mí se me ofrezca. Déjame, mejor no les voy a dar tanto. O sea, Él dio toda su vida, ¿verdad? Por nosotros, ¿sí? En libertad. Jesús ejerció la libertad, ¿sí? Para dar la vida para la salvación del hombre. Y por eso tenemos su sacrificio redentor, ¿sí? Y espérense, no se quedó ahí. Jesús nos dio otro regalo maravilloso. No nada más la salvación, nos dio a su madre. O sea, nos dio todo lo que tenía. Nos dio todo, hasta su madre, ¿verdad? Vamos a leer la cita de Juan 19:27. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. O sea, nada se guardó el Señor. O sea, Él todo nos dio, no se reservó nada, no dijo, no, ni más, ¿eh? A mi mamá me la llevo yo conmigo y ahí a ver qué hacen todos ustedes. No, nos ama tanto que dijo, híjole, estos van a estar bien, ¿verdad? Necesitan quien los cuide. ¿Sí? Necesitan quien los cuide y no nomás nos la prestó tantito aquí en la tierra, la seguimos disfrutando. O sea, todo es pleno con el Señor, todo es pleno, ¿se fijan? Pero es en la libertad, o sea, Jesús nadie lo obligó a hacerlo, ¿verdad? No es que Dios le dijo qué hacer, no, Él en la libertad. Entonces, por eso hablamos que la libertad nos acerca a Dios y nos hace valorar correctamente todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. O sea, un justo valor a todo lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, sabemos que es muy importante nuestra casa, que hay que cuidarla, ¿verdad? Pero pues si empiezas a comparar por ahí tu casa con la de los demás, pues a veces, pues dicen, no, pues si quiero la otra casa, ¿verdad? Porque pues es algo humano y es algo bueno querer mejorar, no va en contra, ¿verdad? Pero pues no puedes estar poniendo tu felicidad y decir, pero hasta que tenga la otra casa más grande con la alberca y el área de no sé qué, entonces voy a ser feliz. Pues no, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar a ver, ¿verdad? O sea, nuestro trabajo es importante, claro que sí, ¿verdad? Pero pues es más importante tener nuestra salud y la familia, ¿sí? Y el trabajo, ¿cómo pasa? A un segundo plano. ¿Se fijan cómo a cada cosa y a cada aspecto le tengo que dar un valor? Y no puedo volverme esclavo del trabajo, porque va a sufrir la familia. No puedo ser esclavo de alguna cosa, porque entonces ya rompemos el balance, ¿sí? Aquí nos dice que la libertad nos ayuda a jerarquizar correctamente las cosas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Hay que poner un lugar y una situación específica para cada cosa. No podemos hacerlo nada más así. Que seguramente hemos visto o leído alguna vez la frase, ¿verdad? Que dicen que luego nos gastamos la salud, la vida tratando de ganar dinero para después gastarte el dinero tratando de recuperar la salud. No hacemos adecuadamente nuestras prioridades, ¿verdad? No priorizamos adecuadamente. Y es lo que nos dice también aquí el material, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos adecuadamente, no definimos esas prioridades como deben de ser, es lo que nos va a generar que nos esclavicemos a ciertas cosas, cuando le damos mayor valor a cosas que verdaderamente no lo tienen. Entonces, cuando decimos, no, pues es que yo necesito trabajar demasiado para ganar dinero, ¿verdad? Para que no le falte a mi familia, y desatendemos a la familia por estar preocupados por ganar ese dinero. Entonces, esa parte es muy importante y es donde nos ayuda Dios a poder tener esa libertad y hacer que valoremos adecuadamente cada una de esas cosas, que nos va a ayudar a que tengamos menos cosas que nos puedan esclavizar. Bueno, entonces fíjense, el dinero, el poder y el placer se pueden convertir en nuestros tiranos, ¿sí? Y entonces nos quitan la libertad y nos despojan toda nuestra dignidad. Y lo hemos visto en estos excesos, ¿verdad?
lo vemos como en excesos que tenemos, pues como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, todo eso nos van acarreando nuestra destrucción que provoca soledad, tristeza, amargura, y todo eso es lo contrario que Dios quiere para nosotros. O sea, ¿está mal pues echarte la copa? Pues claro que no. Lo que está mal es el abuso de eso, la dependencia, ¿sí? ¿Está mal que yo quiera tener más dinero? No. El joven rico, ¿verdad? Tenemos ese ejemplo también en la escritura del joven rico, pero él tenía, o sea, tanto conflicto y no es porque, pues quizás tenía tanto dinero que dijo, chispas, y ahora de aquí a que lo dé todo, pues no acabo, ¿verdad? O bueno, dijo, pues mejor no lo doy todo, ¿verdad? O sea, entonces tenemos por ahí esto, ¿verdad? Esto que nosotros tenemos que aprender, pues a compartir, y entonces tenemos sin retenerlo, ¿se fijan? Entonces este es el primer aspecto que vimos, tener sin retener. El segundo, ser administradores. ¿Eres tú? Aquí cuando hablamos de la parte de que somos administradores, todo es de nosotros, ¿verdad? Y al mismo tiempo todo es de los demás, por eso somos administradores. Por eso debo de cuidarlo todo, como si fuera mío, pero también entendiendo siempre que también es de los demás. Entonces, hay que entender que en ese balance, lo que a mí me sobra, a otra persona le está haciendo falta, ¿verdad? Siempre tenemos que tener ese balance. Entonces, únicamente podemos tener libertad y podemos ser libres cuando somos buenos administradores, cuando podemos dar con generosidad, pero al mismo tiempo con prudencia. Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? No puedo ni decir, oye, no, pues no doy nada, ¿verdad? Porque yo necesito para mí, yo necesito, pero tampoco puedo dar sin ser prudente, sin fijar que tiene que haber ese balance. Y en ese balance también, en esa libertad, dice un buen administrador, sabe que debe salir al encuentro del hermano para compartir, pero también sabe que tiene que estar abierto para recibir. ¿Sí? Y a veces eso es una de las cosas más difíciles. La libertad también nos da esa capacidad, ¿verdad? De entender que no nada más soy libre para desprenderme, sino también tengo la suficiente libertad para saber cuándo yo necesito ayuda y cuándo necesito recibir de los demás. Solo en esa libertad podemos ser capaces de crecer y de ser felices. Voy a leer un pequeño párrafo que vi ahora en la semana que compartieron, que justamente me acordó del tema, hablando precisamente del crecimiento, que dice, si usted tiene un pan y yo tengo €1 y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted €1 y verá un equilibrio en ese intercambio. A tiene €1, B tiene un pan y a la inversa, B tiene el pan y A el euro. Esto es pues un equilibrio perfecto. Dice, pero si usted tiene un soneto de Verlaine o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me los enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. En el primer caso hay equilibrio, eso es mercancía. En el segundo caso hay crecimiento, eso es cultura. Yo le hice analogía con esto, ¿verdad? Que tenemos que, como administradores, pues buscar ese crecimiento y hay muchas cosas que cuando nosotros hacemos un uso adecuado de nuestras capacidades y de todo lo que yo tengo capaz, vamos a beneficiar a otra gente y vamos a lograr este crecimiento. Y la lectura todavía no. No. Ejemplos de esto, nada más para terminar esta parte de las partes de administradores, se da mucho con los empresarios, ¿no? Dice, aquí menciona la lectura. Dice, ¿qué pasa si los industriales, los empresarios, dice, habiendo recibido de Dios la capacidad para crear fuentes de trabajo y los recursos para hacerlo, dijeran, esto es solo para mí y los demás que le hagan como puedan? Estaríamos convirtiendo en idólatras egoístas. Y sucede mucho eso, ¿no? Así como hay excelentes empresarios que crean empleos, que tratan de llevar crecimiento en todos los aspectos a las comunidades, también vemos a muchos empresarios que nada más están buscando su propio bien y el ganar dinero. Entonces, pues esto es algo muy importante, ¿no? El ser administradores es la segunda característica que necesitamos para la libertad.
Ahora sí, para terminar este aspecto, vamos a leer la cita número 5, que es la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 12, por favor, Moni. Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin hacer nada, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Ustedes saben en qué forma tienen que imitarnos. Nosotros trabajamos mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que de noche y de día trabajamos duramente hasta cansarnos para no ser carga para ninguno de ustedes. Teníamos, sin embargo, el derecho de actuar en otra forma, pero queríamos darles a ustedes un ejemplo para que lo siguieran. Además, cuando estábamos con ustedes, les dimos esta regla: si alguien no quiere trabajar, que no coma. Pero ahora oímos que hay entre ustedes algunos que viven sin ninguna disciplina y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esto les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen tranquilos para ganarse la vida. Amén. Gracias. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, que eso, que somos administradores y que tenemos que trabajar. Que no te puedes sentar y decir, ay, no, pues ya me dijeron que hay que tener sin retener y que otros tienen que compartir conmigo. Déjame, me siento aquí, pues aquí espero a que me traigan, ¿verdad? La comida, que me traigan lo que necesito. Pues no, ¿verdad? O sea, nos está diciendo aquí bien claro, el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? O sea, te tienes que esforzar. O sea, tienes que hacerlo, no puedes dedicarte a hacer un holgazán, ¿verdad? O sea, no puedes decir, ay, al fin y al cabo, pues Dios me va a dar todo. Pues sí, pero tienes que trabajar, tienes que buscarlo, tienes que tener un esfuerzo, ¿sí? Y esa es la invitación que tenemos también dentro de estas lecturas que hicimos. Entonces, como decíamos, ya vimos el aspecto de tener sin retener. Este es el aspecto de que somos administradores. Y el tercero es la libertad interior. Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues todo esto me va a dar una libertad interior. La pureza de corazón que me libera de la envidia y que me impulsa a superarme, ¿sí? Descubriendo en mí todas las capacidades que Dios ha puesto para que yo y los que me rodean se vean beneficiados de ella. O sea, Dios te va a dar algo y ese talento, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? Pues ese talento hay que ponerlo a trabajar. No lo puedo ir a esconder porque al que fue y lo escondió, le fue muy mal. Entonces, lo que Dios te dio, pues lo tienes que compartir, lo tienes que hacer llegar a la gente que te rodea, ¿sí? Para que todos estemos, pues, bien, ¿verdad? Estando bien unos, vamos como estando bien otros. Y miren, ahora lo vamos a ver creo muy en específico con la vacuna. O sea, estamos esperando, o sea, que los vayan vacunando y se fijan que vamos viendo así como que, ay, qué padre, o sea, los van vacunando y ya, pues, como están diciendo las reglas, bueno, los adultos mayores y, ay, qué padre, ¿verdad? Se empezaron a lo mejor por nuestros papás o por mis abuelos y casi creo que es un peso menos encima, ¿verdad? O sea, y somos compartidos y somos ordenados y entonces hay como una razón, ¿se fijan? Entonces, esto es lo que nos va a traer esta libertad interior, ¿sí? El ya no quedarnos atados a estas pequeñeces del mundo, a volar, a ser libres, ¿verdad? Solo viviendo la libertad que Jesús nos comunica a través de la vida en abundancia,
podremos ser felices. De otra forma, no se va a poder. Podremos disfrutar de todas las maravillosas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, pero sin estar atados a ellas, ¿sí? Porque los trabajos, pues van y vienen, las cosas materiales tenemos que aprender a que van y vienen, ¿verdad? Y en eso no puedo poner yo todo lo que, o mi felicidad decir que está atado a algo, porque entonces, ¿qué pasa si es a tu casa? Pues si por algo no quieras, pierdes el trabajo, pierdes la casa y ya no hay felicidad, pues no. O sea, tienes que lograr esta libertad interior, ¿sí? Entonces, a través de estos 3 aspectos, queríamos llevar hacia esta reflexión de que nosotros tenemos que ser libres, ¿sí? Podemos concluir diciendo que solamente quien es libre va a poder experimentar la verdadera felicidad interior, pues nada te va a atar, ni tus criterios, ni las personas, ni las cosas. Vas a ser libre para ir a Dios, ¿sí? Para ascender hacia Dios. La libertad que nos da la vida en abundancia es la que han experimentado los santos. La libertad que permite al hombre vivir sin angustias, sin temores. Es libertad que da vida y que nos hace ser generadores de vida. Claro, esto es lo que más queremos nosotros, vivir sin angustia, sin temor. Eso es lo que más anhelamos, y ahora la pandemia nos vino a sacudir, porque eso es lo que nos dimos cuenta, cómo eso es lo que realmente necesitamos. Se fijan, vivir sin angustia, sin temores, es esa libertad de vida, ¿sí? Y que nos hace generadores de vida. Entonces, bueno, pues Dios nos creó a su imagen y semejanza, y las 2 características que nos hacen como Él, ¿verdad? O sea, que tenemos iguales o que nos regaló fue la capacidad de amar y de ser libres, ¿sí? El hombre y la mujer perdimos la libertad por el pecado, pero Jesús vino a restituirnos esa libertad. El demonio nos engaña y nos hace creer que la libertad es hacer todo lo que tú quieras. Y no es así. La verdadera libertad se encuentra en hacer lo que Dios nos pide. Jesús nos puede liberar del engaño y del demonio y hacernos libres. La libertad nos hace ser hombres y mujeres que pueden dirigir sus pensamientos y sus acciones verdaderamente hacia un objetivo final. Jesús nos muestra que la libertad debe de llegar incluso hasta poder dar la propia vida, porque es el ejemplo que Él nos dio, ¿sí? Todo lo que te sobra no es tuyo, le pertenece a otra persona. Eso decía San Basilio. El dinero, el poder y el placer son las grandes debilidades que tenemos como hombres. Dios ha querido que tengamos todo, pero como administradores, y hay que administrarlo adecuadamente. Hay que compartir, distribuir y administrar los dones que Dios nos ha dado. Y de esa forma ejercemos la libertad. Entonces, este es el tema de la libertad. Esto es la reflexión que los queríamos invitar el día de hoy. Es algo que a veces pensamos así como que es algo muy sencillo. La libertad, pues como que, les digo, no sé si se imaginaban siempre nada más a la gente que pierde la libertad, va a ir a una cárcel, le ponían aquel grillete, está encadenado, pobre, él está ahí. Pues no, a veces nosotros también hemos estado encadenados a diferentes situaciones, ¿verdad? Como el pecado. Entonces, seamos libres, hay que elegirlo, hay que trabajar, ¿verdad? Ya nos dijeron que el que no trabaja, no come. Entonces, hay que accionar, ¿verdad? Esta invitación siempre es a tomar una acción, a hacer algo, ¿verdad? Utilizar nuestros talentos. Y hay que estar muy atentos, ¿verdad? Porque si se fijan, uno de los puntos muy importantes de esa esclavitud es que es una esclavitud interior.
es algo que traemos en nosotros mismos, es algo que a veces no es tan fácil de detectar porque lo tenemos en el interior. Y algo también que hay que tener presente siempre, pues es que el demonio, por ejemplo, se mueve a veces de una forma muy sutil. O sea, no pasa algo así muy drástico, ¿verdad? Que de repente ya estamos esclavizados, sino que se va metiendo poco a poco. Entonces, de repente hay ciertos aspectos, pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser situaciones que nos van esclavizando y va haciendo paso a paso, paso a paso, y nosotros ni cuenta nos damos, ¿no? O sea, de repente cuando haces un análisis, caramba, pues estoy dejando de hacer esto a raíz de esta situación y puede ser pasito, 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 o sea, no me doy cuenta y si no estoy atento, pues cuando ya quiero reaccionar ya estoy metido realmente, ya estoy esclavizado a muchas situaciones. Entonces, hay que estar atentos, es una revisión que es importante estar haciéndola con cierta frecuencia, decir, bueno, ¿cómo ando, verdad? ¿Cómo estoy ahorita? ¿A qué cosas estoy atado? ¿A qué personas? ¿A qué situaciones? Y cómo puedo realmente pues, avanzar hacia esa libertad que Dios nos regaló. Pues así termina nuestro tema.